to regain faith when there seems to be little cause for faith, to create hope. Estados Unidos está bajo amenaza, le podrían pegar donde más le duele, su poder estratégico y su poder militar. Una de sus bases nucleares más poderosas y más letales que tiene en el mundo podría desaparecer. El presidente de Turquía así lanza una advertencia a Donald Trump: si me castigas, te castigo. Turquía y Estados Unidos están en máxima presión. ¿Cómo llegaron aquí y quién podría ganar si es que hay ganador? Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde la zona bajo amenaza siempre de ataque militar, desde Oriente Medio, detrás de la razón. Es prácticamente una ciudad de la guerra. Tiene todo para destruir e invadir. Solo échale un vistazo a este vídeo. Es la base de Incirlik en Turquía. Es una de las bases de Estados Unidos más poderosas que tiene en el mundo. Aunque es ultra secreta, lo que se ha revelado es que por lo menos tiene ahí 5.000 militares expertos en el aire, cientos de aviadores del más alto nivel, aviones de guerra de todo tipo, desde F-16 hasta tornados estratégicos. Tiene más de 10 escuadrones militares, desde inteligencia hasta médicos, ingeniería militar y ciencia física. En la base está la letal Ala 39 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que ha apoyado operaciones de emergencia como la Guerra del Golfo, la invasión a Afganistán, la Guerra de Irak y la guerra contra el terrorismo de Daesh. Y aparte de todo este ejército de alto poder, Estados Unidos ahí también tiene el terror de la especie humana. Estas son las bombas termonucleares B-61. Por lo menos hay 50, junto con sus aviones que las lanzan y con miles de veces más poder que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Para Estados Unidos es una de sus bases más estratégicas e importantes. Está a solo 150 kilómetros de Siria y a 50 del Mediterráneo. Desde ahí vigila a Rusia y a Oriente Medio. Estados Unidos tiene ahí su base porque Turquía forma parte de la OTAN. Y como miembro firmó varios acuerdos donde se compromete a ayudar y albergar el arsenal. Cooperan también militares británicos, españoles y turcos. El día de hoy, Estados Unidos recibe un golpe duro. Su gran base podría desaparecer. El presidente de Turquía amenaza con cerrarla junto con otra que también la OTAN la usa como radar de alerta temprana contra ataques de misiles nucleares balísticos rusos. Kapatılması gerekiyorsa İncirliği de kapatırız. Kapatılması gerekiyorsa Küreci'yi de kapatırız. Bütün mesele eğer karşımıza bizim yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. Erdogan cerrará las bases si Estados Unidos cumple su amenaza de sanciones. Senadores estadounidenses aprobaron una ley para sancionar a Turquía por la compra de los misiles S-400 de Rusia y por la invasión de tropas turcas en Siria. Estados Unidos le advirtió a Turquía que no comprara los misiles rusos porque tiene un compromiso con la OTAN que le da protección y que la OTAN no permite relación militar con Rusia. Pero a Turquía no le importó su compromiso y compró los misiles. Estados Unidos respondió que no le vendería a Turquía los famosos cazas F-35.
El presidente turco también está furioso porque Estados Unidos reconoció el genocidio que Turquía hizo de los armenios en 1915. Erdogan contesta que entonces también reconocerá el genocidio que hizo Estados Unidos de los sirios. Y no acaba ahí. Estados Unidos además quiere levantar un embargo de armas de décadas contra Chipre, lo que podría encender más la tensión y hasta lanzar una carrera armamentista entre Chipre y Turquía en conflicto por la división de la isla. De verdad le juro que las cosas están candentes, ¿eh? O sea, esto que le estamos diciendo aquí es muy, muy serio. El programa augura ser un gran programa, lo invito a verlo otra vez ahí. Tómase un cafecito y si no puede, pues el sábado o el domingo se sienta en su sala y adelante, porque hay cosas muy importantes que analizar. Vamos directamente con gracias a usted siempre por estar en las redes sociales. Francisco Javier Martínez, analista internacional, experto en lo que está pasando en el planeta. Usted lo conoce muy bien, siempre con revelaciones, siempre aportando al conocimiento global. Gracias por estar aquí, Francisco, un abrazo. Pablo Jofré Leal, pues también lo conoce muy bien, siempre ese guerrero, gladiador que nos hace falta, siempre aquí oportuno. Pablo, gracias. Francisco, comienzo contigo. Tenemos muchas preguntas, así que les ruego pues ser breves, pero bueno, extiéndase cuando quieran porque también hay muchas cosas. Francisco, la base de Incirlik es una de las bases más poderosas y más estratégicas de Estados Unidos. ¿Qué pasaría si el presidente de Turquía se decide o se atreve a cerrarla? Por favor. Hola, buenas tardes Roberto, buenas tardes Pablo, buenas tardes audiencia. La situación es muy tensa. El propio secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Esper, necesita todavía, después de las declaraciones del domingo del señor Erdogan, del presidente Erdogan, necesita comprender cuáles son las amenazas. La realidad es que se ha producido un golpe de fuerza al propio Trump, al propio presidente de los Estados Unidos, desde dentro de una unión de filas de demócratas unidos a republicanos. Es decir, que el Senado de los Estados Unidos haya desafiado a Trump en una votación unánime, en la cual tanto los demócratas como los republicanos en el Senado han decidido, a pesar de los intentos del presidente Trump de que se frenase esa declaración, una declaración por el genocidio armenio de los años 1915 a 1923, de asesinato de 1,5 millones de armenios. La realidad es que esto está produciendo una inflexión, por mucho paripé y, como bien decimos en este programa, mucho teatrillo que se está haciendo con el impeachment. Aquí se han unido en el Senado, es la primera vez de desafío desde las propias tropas republicanas, y una base que luego añadiré de cómo Trump se presentó como un anti-establishment, como un populista, que yo siempre he dicho que el populismo es impostura, y que la realidad, que si bien se definía como símbolo antiglobalista, todo lo que voy a decir ahora son las bases de cómo el Pentágono le ha ganado la batalla al presidente Trump. Con esta votación unánime, que no es más que encender una mecha en unas relaciones turco-norteamericanas ya degradadas desde la época de Obama, cuando se negó a venderle los misiles Patriot a Turquía. Por eso mismo Turquía, en su legítima defensa, buscó sistemas de antimisiles, y diré una primicia: se acaba de firmar un nuevo contrato de misiles S-400 de Rusia para Turquía, que a través del exportador ruso estatal Rosoboron Export, que es una ampliación todavía a lo que ya había. Se está tratando con temas muy delicados, porque, como bien habéis dicho, es una base, tanto la de Incirlik como la base de radares de Kuresik. En la de Incirlik quedan todavía 40 bombas nucleares, 40 bombas nucleares viejas de la época de la Guerra Fría, termonucleares, que por cierto también padecen en su territorio Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos, que o bien destruyen los componentes eléctricos o bien detonando su alto explosivo químico sin causar una liberación nuclear. Si las quieren, por así decirlo, son bombas muy pesadas, de 700 libras cada una. Porque claro, estallar estas armas en las instalaciones de Incirlik sería un desastre nuclear. Bien. Estamos hablando que Turquía está ejerciendo la presión que sabe
o que quiere un país que no se quiere poner de genuflexión, tipo España, por ejemplo, que la diplomacia española se ha colado o se ha filtrado poco en prensa, que nos han pedido una ampliación, no nos han pedido, nos han impuesto, y no sé qué va a hacer el nuevo gobierno, de 50% más de militares americanos en las bases de Cádiz, y además con 2 destructores que se van a colocar en territorio español. Se está preparando esto con algo que luego me gustará comentar, algo que ha salido también en el Congreso con el apoyo total de republicanos y de demócratas, también en contra de los intereses de lo que decía el señor Trump. La National Defense Authorization Act es la ley de defensa nacional para el año 2020, que luego con tiempo desbrozaré 5 puntos y veréis que es todo lo contrario de lo que pretendía, de lo que decía y de lo que quería hacer el supuesto anti-establishment señor Trump. El Pentágono le ha ganado por goleada. Gracias, Francisco. Vamos para allá entonces. Pablo, a ver, dime 2 cosas. El presidente de Turquía responde a Estados Unidos y amenaza a Estados Unidos donde más le duele, en su poder militar y estratégico. Pablo, pregunta, ¿por qué Erdogan se siente tan seguro? ¿En quién está confiando? ¿Siente el respaldo de Rusia? ¿Qué está pasando? Por favor. Bueno, Roberto, un gran saludo a ti, a Francisco también y a los televidentes. Efectivamente, Erdogan no da puntada sin hilo. Se siente indudablemente con la fortaleza suficiente como para responderle a Donald Trump, amenazar al gobierno norteamericano y de pasada a los gobiernos europeos también. Recordemos que esta es una base donde hay miembros de países europeos, donde hay tropas británicas, donde hay tropas también saudíes, donde hay tropas norteamericanas, una base militar de importancia y una base de radares también fundamental para el sistema que ellos llaman defensivo contra las posibilidades de armas que provengan de la Federación Rusa. Erdogan ha dado pasos muy precisos desde aquel intento de golpe de Estado del año 2016, acercándose a las posiciones de la Federación Rusa, estableciendo un poder regional donde se ha colado en alianzas con la República Islámica de Irán, con la Federación Rusa, ha sido garante y mediador en procesos que tienen que ver con la guerra de agresión contra Siria, está generando un acercamiento económico también con la República Popular China, es decir, está garantizando de tener una espalda que le permita en un momento dado poder contrarrestar las presiones, las amenazas que le está haciendo Estados Unidos. Turquía lo hace por múltiples razones. Tú has mencionado algunas referido a aquel abandono del sistema de misiles Patriot que sacaron en el año 2015 los norteamericanos de la frontera turca con Siria, lo que hizo acercar posiciones a Turquía junto a la Federación Rusa para la venta de los S-400, pero hay situaciones derivadas de la situación Chipre. Es decir, aquella parte ocupada por Turquía que genera discrepancia y problemas con la Unión Europea. Hay situaciones derivadas de los oleoductos y gasoductos que son proyectos que indudablemente Turquía tiene mucho interés que pasen por su territorio también. Hay dificultades derivadas del apoyo norteamericano a Fethullah Gülen, aquel que es acusado por Erdogan de incentivar el golpe de Estado. Pero todo eso no tendría el poderío, ni la fortaleza, ni la decisión del presidente turco si no sintiera de que hay alguna espalda política y de apoyo que viene precisamente de la Federación Rusa, que viene de la cercanía con otros poderes regionales en la zona, incluyendo la República Islámica de Irán. Así que en ese plano se mueve Erdogan, no da puntadas sin hilo. Y además, bueno, la amenaza es fuerte, me imagino, porque las sanciones con las que amenaza Estados Unidos sí también le deben de doler a Turquía, ¿no? Unas sanciones que le pueden paralizar la economía y devaluar la moneda, la lira turca. A ver, Francisco, antes de que me expliques todo este caos que hay allá en el Congreso y que está asumiendo a Trump, explícame un punto importante. Turquía firma un pacto y promete ser fiel a la OTAN, es miembro de la OTAN que es antagonista y rival de Rusia. Luego entonces Turquía, bajo el paraguas militar de la OTAN, que le da también protección, ignora ese compromiso y compra los misiles de Rusia. ¿Está haciendo lo correcto el presidente de Turquía o por qué no primero renuncia a la OTAN y después se va del lado contrario de Rusia? Porque así parecería que juega con Rusia y con Estados Unidos, ¿no?
A ver, independientemente de mis quereres o no quereres en relación a la política interior del señor Erdogan, que por supuesto no soy muy partidario, la verdad en que en política exterior el señor Erdogan lucha por algo que a mí me parece muy honorable, que es que su país no sea un país genuflexo, como me gustaría que mi país, España, tampoco lo fuera, y que respete y se haga respetar en su soberanía nacional y en sus intereses por encima de los intereses que se dicten, ya sea en Washington o ya sea en Moscú. La OTAN, cuando nació como bloque contra el pacto de o mejor dicho, fue algo contra la Unión Soviética. Ahora estamos hablando de Rusia, ya no es la Unión Soviética, pero parece que la OTAN, y se ha visto en la cumbre de Londres, tiene rusofobia siempre y tiene chinofobia ahora e iranofobia y lógicamente todo lo que sea potencias soberanas no sometibles o genuflexas a los poderes financieros globalistas. La realidad es que sabe negociar Ankara, y voy a poner un ejemplo muy rápido. Ankara bloqueó en el mes de noviembre el plan de defensa de la OTAN para los estados bálticos y Polonia. ¿Y cuándo lo desbloqueó? Lo desbloqueó cuando obtuvo las garantías que recibió que las fuerzas turcas sirias fueran, por así decirlo, etiquetadas como una amenaza para Turquía. Eso es una manera de un país en política exterior soberano, también es verdad que es el segundo ejército de la OTAN después de Estados Unidos, más numeroso, más fuerte en efectivos militares, tienes en torno a 700 y pico mil, más que Francia y Reino Unido unidos sus tropas. Entonces, teniendo en cuenta esa fuerza y esa voluntad en política exterior de ejercer esa presión, me parece lógico, estando en la OTAN, porque está prestando un servicio a la OTAN, pero si la OTAN en este caso no le vendió, como bien ha recordado nuevamente Pablo, los misiles Patriot que necesitaba, se los compra a quien tiene que comprárselos, en este caso los S-400. Si la legislación que estáis hablando, que los senadores republicanos, entiendo que los senadores republicanos son los que apoyan al presidente Trump, los senadores republicanos hace unos días acaban de decir que van a aplicar la legislación llamada CAATSA, que es la que permite congelar activos turcos, la que permitirá restringir visas a Turquía y la que permitirá limitar el acceso a créditos como castigo. Desde el domingo hasta aquí, la lira turca, la moneda turca, ha caído un 1,5%. Pero lógicamente Turquía tiene vocación de saber jugar con bloques, no ligarse genuflexa a un solo bloque, se está integrando cada vez más en lo que yo siempre repito, que es el bloque Eurasia, que Europa debía de mirar también hacia Eurasia. Bien, déjame ir con Pablo. También no hay que olvidar que Turquía, pues aquí lo hemos denunciado, ha traicionado varias veces, no solo a Estados Unidos, sino también a Rusia, es garante de paz de Siria, y invadió Siria, y luego sacó a patadas a los kurdos, y bueno, se armó una batazón que hasta el presidente Vladimir Putin dijo que estaba mal hecho porque estaba liberando a muchos terroristas. En fin, cada quien trae su agenda propia. Yo te pregunto, Pablo, a ver, ¿no será una trampa de Erdogan? Déjame cambiarte la pregunta. ¿No será una trampa de Erdogan y de Donald Trump, dos lobos, en la que Vladimir Putin está cayendo? Uno de los dilemas es que Estados Unidos no vende los F-35 a Turquía porque esa tecnología podría caer en manos de Rusia. Pero ahora que Turquía tiene los misiles de Rusia, los más avanzados S-400, ¿no podrían caer en manos de Estados Unidos y la OTAN, ya que Turquía es miembro de la OTAN, o esto es imposible? No, es imposible, Roberto, y es muy interesante lo que planteas, porque uno de los elementos centrales del contrato entre Turquía y Rusia, y que estuvo a punto de fracasar en la compra de los S-400, esto proviene ya del año 2017, estuvo a punto de fracasar el año 2018 y finalmente se solucionó bajo la orientación y la definición que se compraba el sistema de antimisiles S-400 siempre y cuando Rusia tuviera la disposición y la definición de construir en conjunto a Turquía, es decir, entregar la tecnología consistente y suficiente para que en un momento dado Turquía también pudiese construir su propio sistema de antimisiles. Entonces no es errado pensar que este lobo, este verdadero lobo de Oriente Medio, que es Erdogan, que efectivamente tú recordabas las múltiples acciones que tienen
siendo mediador, también atacar a Siria, siendo mediador, también impulsar agresiones contra el país vecino, también puede ser una maniobra destinada a generar traspaso de tecnología, transferencia de tecnología suficiente para también negociar con Estados Unidos respecto a nuevas adquisiciones de los F-35, por ejemplo, o dotarse de mayores beneficios económicos y militares, o dotarse de la posibilidad de mayores aperturas hacia una hipotética incorporación a la Unión Europea, que ha sido siempre el freno que ha tenido los gobiernos turcos respecto a su ingreso a la OTAN el año 1952, pero no su ingreso a la Unión Europea, siendo un paria en este sentido. Así que de Erdogan se puede esperar todo. Bien. De Erdogan se puede esperar todo, inclusive esta disputa que tiene con Trump, pero que también hay que leer bajo el agua, leer los palimpsestos, hundirse más allá y darse cuenta que Erdogan es en ese sentido un lobo viejo y muy astuto. Bien, gracias Pablo por dibujárnoslo. A ver, vamos, Francisco, ya se nos acabó el tiempo, así que yo te quiero preguntar algo muy importante. ¿Es posible, yo te quiero preguntar, que sea una trampa de Donald Trump o el clásico truco de doble bandera o de falsa bandera de Estados Unidos o de los que manejan el mundo, lo que estamos viendo? Es decir, un plan de Trump para romper a la OTAN, o un plan de quién sabe quién, ya tú me lo aclararás, quitarle a la OTAN el ejército más poderoso que es el de Turquía y crear una nueva alianza y visión militar. ¿Qué me dices, Francisco? A ver, no lo personalicemos en Trump, que Trump no es ningún zorro y Trump no es ningún lobo. Yo sigo viendo a Trump bastante manejable y sigo viendo a Trump bastante débil. De hecho, como un títere. En las uniones de Congreso, Senado en contra de él, y sobre todo lo que quiero poner, la National Defense Authorization Act, esta ley que ha salido la Cámara de los Estados Unidos, el proyecto de ley de gasto militar de 738.000 millones para la máquina de guerra USA, el presupuesto más grande de toda la historia, y ya conocíamos presupuestos grandes. Pero es que estamos hablando que ahí se va a levantar, ya se pide expresamente la traducción, y voy a ser muy rápido, levantamiento de todas las limitaciones a las operaciones militares en el extranjero que había puesto la administración Trump. Se elimina la prohibición del apoyo militar de los Estados Unidos a la guerra genocida de Arabia Saudita contra Yemen, y la disposición que exigía a Trump que se aprobase antes por el Congreso de iniciar cualquier operación militar contra Irán. Todo esto se ha levantado con esta ley. Además, la autorización para el 2002 para el uso de la fuerza militar que se requería la previa aprobación del Congreso, también se ha levantado ese veto. Trump no puede además retirarse, según esta ley, de la OTAN unilateralmente. No puede retirar o reducir el despliegue de tropas USA sin una certificación del Pentágono. Anda. Otros 300 millones de dólares para Ucrania, además de los más de 5.000 millones dados desde el 2014. La ley sigue con el levantamiento de las prohibiciones de transferencias de presupuesto militar para la construcción del muro. Ahí sí se van a dar un caramelito a Trump. Después de los 35 días de cierre de parcial del gobierno federal el año pasado, ahora se va a dar más de los 400.000 millones que están poniendo en esa especie de teatrillo del impeachment los demócratas, pero en el fondo los demócratas, con la maquinaria militar en el Congreso y en el Senado, en el Pentágono, han paralizado todo lo que Trump decía y todo lo que Trump quería. Y para terminar, por supuesto, se prohíbe la colaboración entre militares con Rusia, se prohíbe el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos de Crimea en esta ley. Para el 2020 se vuelve a proyectar sanciones al Nord Stream y al Turk Stream desde Rusia hacia Alemania y hacia Europa del Este. Se mete en influencia maligna China, Rusia e Irán. Se apoya claramente la revuelta de Hong Kong y la independencia de China, y se preparan, ¿cómo decir?, es un cheque en blanco al Pentágono para guerras interminables, algo que no quería Trump. Y si a esto le unimos, para terminar, una orden ejecutiva que ha firmado el presidente Trump para prohibir, suprimir las críticas
todos los derechos de la primera enmienda porque identifica cualquier crítica a los comportamientos de Israel o cualquier acto como el BDS, lo califica de antisemitismo. Es una interpretación que le han brindado demócratas como David Crum, como el jefe del gabinete del senador Harry Reid, demócratas en el Senado, y Trump ha tenido el apoyo o la dirección de los demócratas de New Jersey, Josh Gottheimer, del de New York, Max Rose, y Elaine Luria de Virginia. Es decir, con una interpretación torticera, además del título sexto de la Ley de Derechos Civiles del año 64, que identifica como delito cualquier crítica a el comportamiento de Israel. Es decir, preparación de guerras, preparación de presupuesto de guerra por parte del Congreso con el apoyo del Senado, intervenciones militares a troche y moche para el 2020 y una ley que prohíbe cualquier libertad de expresión porque identifica antisemitismo a la crítica de la actuación del Estado de Israel contra cualquiera, ya sean palestinos, ya sean sirios, ya sean líbanos, etc. Gracias. Si esto no es Trump títere, que venga Dios y lo vea. Entonces, para resumir, Trump fue aplastado por el poder del Pentágono. Con lo que me dices, pues se me ponen los pelos de punta, Francisco, porque entonces se está preparando guerras, ¿no? Y tres, parece ser que se está preparando una alianza militar, no solo en el Atlántico, sino también en el Pacífico, contra lo que ellos dicen, lo maligno de China. Sí. De hecho, si me permites un microsegundo, el interés de la OTAN en Londres, con este recadero de Washington, que es el señor Stoltenberg, se ha ido por parte de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, y el secretario de Estado Pompeo, a tocar las puertas de Australia, de la India y del Japón. Jim Mattis ya no llama a ese comando del Pacífico USA United States PACOM, ya lo llama United States Indo-PACOM, y pretende poner bombas y misiles nucleares en Australia, cosa que no lo tiene muy claro. Es decir, se están preparando para intervenciones militares, presupuesto de 780.000 millones de dólares para el 2020 y todas las prohibiciones que he dicho. Gracias, Francisco. Pablo, gracias a los dos. Buenas noches, se nos fue rapidísimo el tiempo. La historia, como es sabia, pues siempre nos enseña. Entre los grandes genocidios en el tiempo que se relacionan con el programa de hoy, de esta noche, quiero citar tres. Uno que arrasó con etnias enteras, otro que arrasó con etnias enteras y otro que arrasó con etnias enteras. Millones de vidas. Las víctimas, armenios, indios y siberianos. Los invasores, Turquía, Estados Unidos y Rusia. Los cimientos de la historia de las naciones nos llevan irrecusablemente a la sangre y al exterminio de nosotros mismos. Nos debería de dar vergüenza, ¿no? Pero no se preocupe, con la venta de armas se quita la vergüenza. Buenas noches.